El ex ministro del correísmo, Walter Solís, fue detenido este miércoles en México por la Interpol y horas después liberado. Según su abogado, la captura fue inusual porque no había boleta de detención internacional y ocurrió pese a que el exfuncionario tiene condición de refugiado en ese país, en México, desde mayo de 2021. Walter Solís es uno de los 20 sentenciados en el caso Sobornos por cohecho. También tiene una sentencia por el caso Senagua por el desvío de 8 millones de dólares. Por ambos debe cumplir 8 años de prisión. A la par, Solís es procesado por el desvío de 367 millones de dólares recaudados por la Ley Solidaria para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 2016. Por este último caso, la Corte Nacional de Justicia pidió a México su extradición el pasado 11 de noviembre. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó anoche en la red social X que Solís mantiene su libertad y tiene derecho de permanecer como residente en ese país, pues a Solís lo protege el principio de la no devolución al estado de origen. Para revisar este tema nos acompaña la mañana de hoy el doctor Carlos Estarellas, analista de asuntos internacionales. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, el anuncio de la captura del exministro Walter Solís llamó la atención de propios y extraños. Él está sentenciado por corrupción en el Ecuador y con un proceso penal adicional por el mismo motivo. Y pese a ello, cuenta con un estatus especial otorgado por el gobierno mexicano. Me refiero al estatus de refugiado. Empecemos por el principio entonces, doctor. ¿Cuáles son los beneficios de los que goza alguien que tiene esta condición, la de refugiado? Bueno, el refugio es un asilo. El asilo se divide en asilo diplomático, que es el que hemos conocido, que se da en la embajada, necesita el salvoconducto para salir del país, y cuando la persona logra llegar directamente al territorio, se lo conoce con el nombre de asilo territorial o refugio. El asilo diplomático o el asilo político solo es para los perseguidos políticos. El refugio engloba en una serie de situaciones políticas, raciales, culturales, es decir, es mucho mayor. Y obviamente si un país concede el refugio, le da la protección a esa persona que está refugiado mientras siga algún tipo de persecución contra esta persona que debió de haber demostrado en México que estaba siendo perseguido. Pero antes de llegar a ese punto, doctor, yo quiero preguntarle si le resulta extraño a usted que la Interpol haya capturado a Solís, tomando en cuenta que la ejecución de la detención opera pues con autoridades locales y que a su vez las autoridades locales están supeditadas a las políticas que emanan desde el poder político de una nación determinada, y ya se sabe cuál es la línea que acompaña al gobierno de Claudia Sheinbaum, la misma que acompañó pues al gobierno de Manuel López Obrador, un poder político que ha advertido posteriormente de lo que sucedía, reaccionó y dice: de aquí no se va nadie, ¿no? El señor es refugiado y nosotros lo protegemos. ¿Qué tuvo que suceder para que la Interpol se salte esa parte o la policía local se salte esa parte de informar a las autoridades administrativas, al estamento administrativo policial mexicano, y proceda efectivamente con la captura de alguien a quien ellos consideran que es un refugiado? Bueno, de lo que yo conozco, las pruebas deben haber sido muy contundentes que presente el Estado ecuatoriano a Interpol para que Interpol se decida a hacer esa detención. No conozco a detalle el caso, pero estoy seguro que deben de haber sido pruebas contundentes expuestas por el gobierno ecuatoriano, porque si no, Interpol nunca hubiera actuado como ha actuado en el caso de Solís. Y entonces se queda al final bien con Dios y con el diablo. A Interpol le dice: yo lo capturé, pero ya si no lo extraditaron, pues ya eso reclámale al gobierno mexicano. Claro, es que el problema es que el gobierno mexicano es muy fácil de conceder refugio. Debió de haber analizado: un refugiado tiene que presentar las pruebas para demostrar que es refugiado. Y yo creo que en el caso de Solís no existían de ninguna manera esas pruebas. Ahora, el Ecuador, es verdad que por el estatus de refugiado no lo van a entregar, pero el Ecuador podría plantear
que existen un juicio justo y por lo tanto las pruebas pertinentes para que México replantee ese refugio a Solís. Ahora, ya que estamos en el ámbito de las cosas sin sentido, doctor Estarellas, ¿cómo se explica desde la parte legal lo que sucede con México? ¿Cómo se apalanca en el derecho internacional esa acción recurrente de proteger consuetudinariamente a delincuentes sentenciados, de revestirlos de la condición de refugiados después de asilados políticos? Es una pena lo que sucede con México desde López Obrador y ahora continúa porque le están dando prioridad a una ideología sobre las normas del derecho internacional. Ya tuvimos el caso aquí, digamos, de Glass, que le concedieron el asilo a pesar de que no le correspondía. Y hay una serie de refugiados ecuatorianos en México que lo que tienen son una serie de sentencias en el Ecuador y por lo tanto hay que diferenciar quién es un perseguido político a quién es un perseguido común o quién es un delincuente común. Y estando este canon de diferenciación en el ámbito subjetivo de cada régimen, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es que no es subjetivo, deben de estar en las normas internacionales. La subjetividad la hace México a querer interpretar las normas. Es decir, no se puede dar ni asilo político ni refugio a alguien que ha cometido delitos comunes y ha sido sentenciado y que además no está siendo perseguido por sus ideas políticas, sino por haber cometido delitos comunes. Entonces, no tiene ninguna presentación lo que hace México. México no está basándose en el derecho internacional, lo cual es lamentable porque ha tenido internacionalistas muy reconocidos. Ahora, México reclama respeto a su soberanía, respeto a sus decisiones. Pero ¿por qué México no respeta las decisiones soberanas de los órganos jurisdiccionales de otras naciones y decide terminar convirtiéndose en el espacio de refugio para los esquilmadores de otros países? Está haciendo un papel bochornoso en el ámbito internacional. Había ese refrán que decía de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que ahora en México dicen tan lejos de Dios y tan cerca de López Obrador y de la actual presidenta. Resulta entonces que esta no es una situación guiada por el derecho internacional, doctor Estarellas, y por sus instrumentos, sino eminentemente por la postura ideológica de los gobiernos de turno, y dependiendo de ello es que los delincuentes sentenciados deciden requerir refugio en un país o en otro. Si no hubiera ganado Sheinbaum en México, casi con seguridad se habría generado una migración importante de sentenciados ecuatorianos hacia otros países. Nicaragua, donde si tuvieran ido a Nicaragua o a Venezuela. O a Venezuela. De la misma manera que Argentina, desde que ganó Javier Milei, dejó de convertirse en posibilidad de refugio para personas en situación similar. Lo cual es una lástima que la ideología entorpezca la aplicación del derecho y en este caso del derecho internacional, que es claro. Incluso para ser refugiado yo tengo que presentar la carga de la prueba, es decir, quién me persigue, por qué me persigue. Pero es clarísimo que el señor Solís no es refugiado, como no son refugiados una serie de personas que se encuentran ahí violando las normas del derecho internacional. Y quien inobserva procedimientos y quien viola la normativa bastante clara del derecho internacional, no le pasa nada. Habría que denunciarlo. Hay que denunciarlo ante los demás organismos internacionales y el Ecuador podría incluso insistir al gobierno mexicano de que las pruebas son tan contundentes que él no es refugiado. Hablo de Solís y que además aquí se lo va a tratar con el respeto, digamos, que a todos los delincuentes las normas internacionales le dan. ¿Identifica usted, doctor, una línea de coherencia en regímenes que por un lado se rasgan las vestiduras y dicen defender los derechos humanos, ser respetuosos del derecho internacional, claman justicia cuando
allanan las embajadas porque las convierten en refugios de delincuentes, y sin embargo prefieren mirar hacia otro lado ante situaciones como las que ocurren en Nicaragua, donde el matrimonio Ortega Murillo decide tomarse el control total del país, o que miran hacia otro lado ante el desconocimiento de lo expresado por voluntad popular en las urnas en Venezuela. Estamos, le pregunto, ante las más claras exhibiciones del doble rasero. Sí, y además es importante, Lenin, los derechos humanos y el derecho internacional no tienen ideología. Son derechos humanos que tienen que ser respetados por todos los estados y que han tenido una evolución histórica importante. Yo no puedo darle una ideología a esos derechos humanos, como tampoco a la norma internacional. La aplico cuando me conviene o no la aplico cuando no me conviene. No existe ideología. Y es lamentable que existan gobiernos como México, como Nicaragua, como Venezuela, que quieran maniobrar, utilizar en mal sentido los derechos humanos y las normas o tratados internacionales. Doctor, entonces denunciar ante organismos internacionales, insistir ante el gobierno mexicano y no hacer, mucho más que eso. Y hacer público que en México existen personas que se hacen calificar como refugiados, que no son refugiados. La Cancillería está en la obligación de denunciar, pero no solo quedar la denuncia dentro del país, sino hacerlo a nivel internacional. Bueno, una Cancillería que no puede organizar una cumbre iberoamericana que invita a 22 y le llega a uno. Es lamentable. Carlos Estarellas, analista de asuntos internacionales. Gracias, doctor, por estar esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias por su invitación.